Hola chicos, en este video les voy a explicar la actividad número 5 que tiene por nombre triángulos rectángulos en el plano. Esta actividad la pueden resolver en las páginas de su libro, que son la 182, 183 y 184. Bueno, bien, este primer punto acerca de un plano cartesiano nos dice que en este se ha marcado con azul el ángulo, perdón, con rojo el ángulo de inclinación de la recta azul. Entonces, bueno, aquí tenemos este ángulo de inclinación que me dice que mide 51.34 grados. Nos hace, bueno, los siguientes señalamientos. Nos dice que en el punto A, B y C de esta recta azul se trazaron rectas paralelas de manera punteada, rectas paralelas al eje X. Acuérdense que rectas paralelas son aquellas que nunca se cortan. Entonces, bueno, esta es paralela al eje X, así como la que pasa por B y por C. Y nos pregunta el inciso A que si los ángulos marcados con el vértice A, B y C miden exactamente lo mismo que el ángulo de inclinación que la recta azul. Es decir, que si estos tres ángulos aquí marcados miden lo mismo que esto. Si podemos observar, vemos que estos ángulos tienen exactamente la misma inclinación que este, es decir, la misma abertura. También lo podemos considerar que sí miden exactamente lo mismo por el tema de rectas paralelas cortadas por una transversal. Si este vértice hacemos que coincida con el vértice de aquí, vemos que este ángulo queda exactamente igual que este, si lo ponemos uno encima del otro. Entonces, esa es la razón también por la que pudiéramos decir que sí mide lo mismo, por los conceptos de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Y este sería parte del argumento. En el punto número 2 nos dice que consideremos esta recta verde, que está en este plano cartesiano, y en la cual se ha trazado un triángulo rectángulo cuya hipotenusa está sobre la recta. Es decir, tenemos esta recta, esta verde, y aquí se formó un triángulo rectángulo. Acuérdense que son los que tienen un ángulo de 90 grados, que es este que estoy aquí señalando, y este triángulo, su hipotenusa coincide con la recta verde. Esta es la hipotenusa. Acuérdense que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo o es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, nos pide el primer inciso que cómo podríamos comprobar que la ecuación de la recta es esta. Y igual a 5 cuartos de x más 3. Una manera de hacerlo es primero calcular la pendiente de esta recta. La pendiente, acuérdense que es la inclinación que tenga. Entonces, la pendiente la vamos a hacer, bueno, nos vamos a brincar estos dos primeros incisos, 3, y nos vamos al inciso D para poder calcular la pendiente y comprobar que esa es la ecuación. Nos dice el inciso D que en el triángulo señalemos el ángulo que corresponde a la inclinación de la recta. Como lo vimos anteriormente, supongamos que aquí trazamos un triángulo, entonces este es su ángulo de inclinación, que también mide exactamente lo mismo que este. Entonces aquí en el triángulo, el ángulo de inclinación será este, el ángulo de inclinación de esta misma recta, que son estos dos que estoy señalando, pero me pide que lo señale en el triángulo. Después me dice que lo nombre A. Entonces, aquí tenemos que este es A. Después nos pide que escribamos como fracción el resultado de dividir la medida del cateto opuesto entre el cateto adyacente del ángulo A. ¿Qué significa esto? Nosotros ya hemos visto que este lado, ahorita lo mencioné también, es la hipotenusa. Y los otros dos lados que forman al ángulo de 90 grados se llaman catetos. Pero si yo ya estoy seleccionando un ángulo, en este caso el ángulo A, el cateto que está enfrente de ese ángulo se llama cateto opuesto. Cateto que está enfrente se llama cateto opuesto. Y el cateto que está a un lado de ese ángulo que yo estoy seleccionando o que forma parte del ángulo se llama cateto adyacente. Bueno, ya vimos que el lado más grande es la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que me pide esto? Que yo escriba como una fracción el resultado de dividir el cateto opuesto, es decir, lo que mide esto entre lo que mide este lado de aquí. Aquí si contamos son 2, 4, 5 y aquí son 4. Entonces 5 entre 4 no vamos a hacer la división, sino que la vamos a expresar como una fracción. 5 cuartos, 5 entre 4.
Y después, bueno, dice, compara tu resultado con la pendiente de la recta que observamos. Este resultado de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente se le conoce como pendiente. Así es como se obtiene, siempre y cuando yo me base en el ángulo de inclinación de esa recta, que siempre va a ser el ángulo que esté en esta parte inferior de aquí del triángulo. Entonces, esa es la pendiente, que es lo que me pide el inciso C. Y este valor 3 que se le agrega es el valor que tiene que ver en dónde corta esa recta, en este caso esta recta verde, al eje Y. Si vemos, aquí corta exactamente en 3. Entonces, esa es una manera de comprobarlo. La pendiente de la recta es 5 cuartos y vemos que es ese valor que acompaña a la X. Yo en una ecuación, si a mí me están dando la ecuación o la expresión algebraica, en esa manera, que ya lo expliqué también en la actividad anterior, ese valor de M, que puede ser cualquier valor, tiene que ver con la pendiente. Si es 5 cuartos, quiere decir que la pendiente tiene que ser 5 cuartos. Y ya vimos en este caso que sí es. Y este valor de B también puede ser cualquier valor que tiene que ver en la intersección con el eje Y. Si tiene más 3, quiere decir que la recta debe de cortar en 3. Y observamos aquí en esta recta que efectivamente sí corta en 3. Entonces, con sus palabras describen esto que les acabo de explicar. Ahora, tenemos estas tres expresiones y me pide que a un lado de ellas escriba el color de la recta que corresponda a estas que están aquí en el plano. Entonces, una manera de hacerlo es con lo que les acabo de explicar. Si yo tengo la ecuación M, que ya vimos que es cualquier valor, en la pendiente, y algo que se le sume o que también se le puede restar es donde corta el eje Y. Entonces, por ejemplo, nada más lo voy a explicar con la última. Si me están diciendo que la expresión es y igual a 2x más 13, quiere decir que la pendiente es 2. ¿Cómo voy a obtener la pendiente? Entonces me voy aquí, por ejemplo, bueno, voy a seleccionar la que ya es. Ya ustedes, dependiendo de las otras dos, van a calcular su pendiente y van a relacionarla con las otras dos que queden. Aquí la que tiene pendientes 2 es esta. ¿Por qué? Este es el ángulo de inclinación. Les decía que siempre es este. En esta roja es este de aquí y en la negra es este de aquí. Entonces, la pendiente la voy a obtener dividiendo el cateto opuesto, que en este caso es 4, son 4 cuadritos, entre 2. Entonces, la pendiente de este es 4 entre 2. Si se puede dividir esta cantidad, lo hago. 4 entre 2 es 2. Entonces, observo que aquí la pendiente efectivamente es 2. Y corroboro también con que esta recta corta a Y en el número 13. Entonces, la que corresponde a esta expresión es la recta color azul. Hay una de estas que corta en 0, es la negra. Entonces, en la expresión que corresponde a esta recta, no se le tiene que sumar nada. No es necesario que yo le sume más 0 o que le reste menos 0. ¿Sale? Entonces ustedes aquí pues ya van a intuir cuál de las dos es. Y nada más faltaría entonces que encuentren la pendiente de la recta roja y donde corta al eje Y para que vean cuál de las dos expresiones se relaciona con la recta roja. En este punto, en el punto número 4, vamos a calcular a un lado de cada segmento, la pendiente de la recta. Para eso podemos trazar triángulos de esta manera. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer de manera punteada. Y ya vimos que me tengo que basar en el ángulo de inclinación para calcular su pendiente. ¿Qué hago ya que dibujé el triángulo y seleccioné el ángulo de inclinación? Cuento cuánto vale el cateto opuesto. En este caso vale 2, 4, 5 y el cateto adyacente vale 2. Por lo tanto, la pendiente de esta recta, lo pongo así, P igual a 5 entre 2. Les decía, si se puede dividir esto, si nos da un número exacto, lo puedo hacer, o se puede quedar como fracción, como 5 medios. Esta quedaría así porque no nos da un número exacto la división. Aquí, por ejemplo, hago el triángulo, este es el ángulo de inclinación, el opuesto vale 3, el adyacente vale 2, por lo tanto su pendiente es 3 medios. Y bueno, faltarían los otros 3 segmentos de recta de calcular su pendiente.
Bueno, tenemos este último punto, nos dice que consideremos este plano cartesiano. En este plano tenemos la recta R, esta que está aquí con rojo. Por aquí se dibujó también un triángulo, se marcó el ángulo de inclinación. Me pide que anote en la tabla los datos que corresponden a la recta R, a esa recta que aparece en rojo. Ordenada al origen, es lo que yo les acabo de explicar como la intersección con el eje Y. Es exactamente lo mismo. La pendiente de la recta la vamos a calcular con el triángulo que ya está ahí marcado, y a través de la pendiente y la ordenada al origen yo voy a poder obtener la regla de correspondencia, que es nada más la expresión que corresponde a esa recta. Y también mediante la pendiente yo voy a poder obtener el ángulo de inclinación sin necesidad de medir, como lo vimos en la actividad anterior. Entonces, primero vamos en donde corta al eje Y, que es la ordenada al origen. Si observamos, esta recta corta en 2. Entonces, la ordenada al origen es 2. Ángulo de inclinación hasta el final lo vemos. Pendiente de la recta. Este es el ángulo de inclinación. Cateto opuesto vale 3. Cateto adyacente vale 4. Por lo tanto, su pendiente es 3 entre 4 o 3 cuartos. Entonces, si yo ya tengo la pendiente y la ordenada al origen o la intersección con Y, puedo obtener la regla de correspondencia. Siempre la regla va a empezar como Y igual y después va la pendiente. 3 cuartos, y a la pendiente se le agrega el valor de X o la letra X. Y después le sumamos el valor de la ordenada al origen, que en este caso es 2. Ahora, el ángulo de inclinación. Les decía, en la actividad anterior lo vimos con la medición utilizando el transportador. Ahora lo vamos a hacer utilizando calculadora y también pues utilizando el valor de la pendiente. Si la pendiente es 3 cuartos, entonces nos vamos a la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Si tienen calculadora científica, van a presionar la tecla que dice Shift. Aquí es la que se utiliza como 2ND. Ustedes presionan en su calculadora Shift y después la tecla que dice TAN. Cuando presionan esas dos, les tiene que aparecer un TAN y un -1 arriba. Después de eso, vamos a poner el valor de la pendiente. En este caso es 3 entre 4. Vamos de nuevo. Aquí me hizo la división nada más. Ahí está. Ustedes lo pueden poner, pueden utilizar el paréntesis, poner Shift, TAN y entre paréntesis 3 entre 4. Entonces, este valor que nos da 36.86 es el valor del ángulo de inclinación. Entonces aquí el ángulo es 36.86 grados. Para las siguientes, ahora ustedes las tienen que dibujar en el plano, la recta T y la recta S. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la pendiente. En este caso, la pendiente es ese valor que acompaña a la X. Si no tiene valor, es un 1. Ya tenemos todo lo de la tabla, nada más hay que dibujarla. Si la pendiente es 1 y pasa por 5, entonces me baso en eso. Pasa por 1 y como su pendiente es 5, si yo dibujo un triangulito de esta manera, 1 este punto, y trazo la recta con regla para que les quede derecha. ¿Y por qué hice este triangulito nada más? Porque la pendiente es 1. Entonces tiene que ser el cateto opuesto que valga 1 y el adyacente también 1. Para que 1 entre 1 me dé ese valor de la pendiente, que es 1. Entonces así hacen para la recta S. Aquí nada más les falta la regla de correspondencia, que la van a escribir exactamente igual como yo lo hice con la recta R. Ya tienen la pendiente, ya tienen la ordenada al origen, y para hacerlo dibujan un triangulito de tal manera que sea ese el valor de la pendiente. Aquí como la ordenada al origen es 0, pues van a dibujar su triangulito desde aquí.